Olá, futura mamá e futuro papá pañalero, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Daisy, mamá pañalera. Yo hago uso exclusivo de pañales ecológicos con mi bebé Sofía. Ella tiene 2 años y 2 meses y desde que tenía 1 mes yo utilizo pañales ecológicos. Bueno, en este video yo voy a hablar a cada cuántas horas, cómo saber a cada cuántas horas debemos cambiar el pañal de tela de nuestros bebés. ¿Es una duda que tienes o no? Bueno, los pañales desechables son diferentes porque nosotros podemos ver cuando debemos cambiar, por ejemplo. Claro que hay una recomendación a cada cuántas horas, la propia marca te va a decir cambia cada tantas horas. Pero normalmente sabemos por la práctica, cuando estamos mirando y vemos que está lleno de pipí, por ejemplo, es difícil cambiar antes de eso. Entonces si vemos que está lleno de pipí, porque empieza bueno, es fácil de ver, pero si está utilizando ropa, si tu bebé está utilizando ropita, también se siente así por el volumen que está lleno de pipí. Y cuando está sucio de popó, sentimos el olor fácilmente y también sabemos que es hora de cambiar. Ahora, Daisy, ¿cómo yo voy a saber que es hora de cambiar un pañal de tela si yo no puedo ver? Porque los pañales de tela no tienen los químicos que tienen los pañales desechables. O sea, cuando tu bebé empieza a hacer pipí, no existe un gel, uno químico que vai empezar a quedar como una bolsa abajo, como quedan con los desechables. No, simplesmente no es tan fácil así de ver y por eso yo voy a hablar un poquito cómo son las maneras de verificar si ya es hora de cambiar, si no, cuándo debemos cambiar, cuándo podemos dejar más tiempo para que quede más claro este proceso para ti que estás empezando y estás buscando información para que puedas utilizar pañales ecológicos con tu bebé. Primero de todo es entender que, como todo que aprendemos, tenemos un periodo de experiencia, de adaptación. Entonces, si tú estás empezando ahora, si vas a empezar en algunos meses a utilizar pañales en tu bebé, ¿cómo vas a saber? Vas a utilizar un absorbente en tu bebé. Si tú no sabes cuál es el absorbente, cuál es el pañal, tenemos un video hablando que es un pañal ecológico y que, pero voy a hablar aquí un poquito más de nuevo sobre eso para que quede claro para ti qué es el pañal y qué es el absorbente, ¿cierto? Acá hay niños jugando abajo. Este es el pañal y este es el absorbente, ¿cierto? Este es responsable por absorber todo el pipí de tu bebé y esta es la capita impermeable que debería no dejar pasar el pipí, ¿cierto? Pero existe esta combinación entre solo ese impermeable no es suficiente para no pasar el pipí. Debemos utilizar este absorbente acá dentro del pañal o dentro de un bolso, depende del modelo que estás utilizando. Voy a mostrar en este modelo que es bolsillo porque así puedes ver. Entonces yo estoy con la absorción y este absorbente, mira que tiene capas de absorción. Y cuando me refiero a capas, es esto. Tiene aquí 2 capas, 4 capas, 6 capas, porque son 2 telitas acá. Voy a mostrar. Son 2 telitas acá, ¿se nota? Entonces, son 2 telas de este modelo pré-doblado. Cuando yo doblo así en 3, va a quedar 2, 4, 6 capas. Y es absorción suficiente, depende del tamaño de tu bebé y el flujo de tu bebé, ¿cierto? Voy a poner aquí dentro de este bolso del pañal. Voy a poner aquí, arreglar. También no es nada difícil aprender a arreglar este pañal, dejar este absorbente bien distribuido. Es diferente arreglar mientras estoy hablando. Yo no pongo mi atención en esto, no queda tan ajustado.
también distribuido. Lo voy a hacer nuevamente porque se dobló acá en el medio. Y eso pasa y hay que dejar bien distribuido todo el absorbente para que no se doble, no quede como incómodo para tu bebé. Y mira, llegué aquí enfrente, voy arreglando todo el absorbente de manera que quede bien distribuido, ninguna parte doblada con grumitos o que haga así en el medio, que se junte en el medio. Entonces hay que estar bien distribuido dentro del pañal. Ahora sí, tenemos un pañal con absorbente, ¿cierto? Y si tú estás empezando ahora, lo que pasa es que no sabes muy bien cómo funciona este absorbente, cómo funciona, me refiero a cuál es su característica de absorción, por ejemplo. Yo no sé si este absorbente es una tela que absorbe muy bien. Yo puedo hasta leer, hasta entender por lo que alguien me dijo, por ejemplo, si pasa contigo, yo sé que este tipo de tela que se utiliza aquí adentro, existen varios tipos de absorbentes. Entonces, si estás utilizando, por ejemplo, tela natural, tiene una absorción. Si estás utilizando tela sintética, puede tener otra característica. Y si estás empezando, que es tu caso, no vas a conocer muy bien. Aunque tengas una idea de cómo es, en la práctica vas a ver cómo es. Entonces, acá vas a probar en tu bebé, cuando estés empezando, vas a probar en tu bebé este pañalito con este absorbente y vas a ver cómo funciona, porque está en proceso de adaptación. Estás conociendo cómo es el flujo de tu bebé, que es una de las características de utilizar pañal de tela, porque permite que nosotras quedemos más atentas al flujo fisiológico de nuestro bebé. Porque como no es tan fácil así de mirar visiblemente, saber si está lleno de pipí, debemos poner más atención. Y también poner más atención porque depende del flujo de tu bebé, vas a necesitar una cosa diferente, una combinación de absorbentes diferentes. ¿Me explico bien? No sé, pero si tienes duda, siempre puedes dejar aquí abajo en los comentarios que yo voy a contestar, o también puedo traer otro video explicando mejor las dudas que tienes, porque algo que pasa es que como yo pasé por el proceso, quizá no estoy explicando tan con detalles, y si tú que estás embarazada tienes alguna duda, puedes dejar aquí abajo que yo voy a contestar o hacer otro video. Aquí mira, Daisy, estoy empezando, no sé cada cuántas horas, ¿cómo puedo saber? Vas a probar en tu bebé este pañalito con este absorbente, vas a poner en tu bebé y después de una hora revisa este pañal a ver si ya está lleno o no. No está lleno, voy a dejar más tiempo, o sea, significa que para el flujo de mi bebé este absorbente sirve para una hora. Después yo dejé 2 horas, revisa este pañal y ahí revisaste este pañal con 2 horas, está lleno, ya sientes que está ahí, ya es hora de cambiar, vas a cambiar este pañal, ¿cierto? Ahora, si revisas con 2 horas y no está lleno, puedes dejar más tiempo. Y ahí llega a las 3 horas, revisa este pañal y si está lleno cambia, si no está lleno no cambia, y eso va a pasar en este proceso de adaptación, de conocer cómo funciona el absorbente para el flujo de tu bebé. Y depende si tienes, por ejemplo, muchas telas diferentes de absorbentes, vas a empezar a conocer todos los tipos, por ejemplo, cómo trabaja cada una de ellas. Si eliges tener pocos absorbentes, como existe, vamos a suponer que existen 10 tipos de absorbentes y tú eliges solo 2, 3, queda mucho más fácil al momento de hacer esta prueba, este intento y saber cómo funciona. Ahora, si compras 10 tipos de telas diferentes, vas a pasar por el proceso de aprendizaje, de conocimiento de cómo funciona cada tipo de tela en la absorción para tu bebé, ¿cierto?
E como eu tenho que revisar, por exemplo, Daisy, eu tenho que sacar todo o pañal, todas as vezes, a cada uma hora sacar o pañal para ver se está lleno, se não está lleno, como é? Não necessita, porque isso seria demasiado trabalho e os pañales ecológicos são modernos. Aunque não podamos ver que está lleno de pipí ou não, o processo todo é muito prático e por isso acá, mira, temos a nosso bebecito Erin acá e está com uma hora utilizando este pañal. Este é um pañal recém-nascido que estou utilizando com ele e já vem com absorvente. Como eu sei que este absorvente é suficiente para muitas horas, por exemplo. Chegou uma hora, como eu comentei, eu vou revisar acá. Vou pôr minha mão acá, a ver se está úmido ou não. Por quê? Porque não é comum ter escapes de pipi por la espalda. Ou seja, a pipi normalmente não vai chegar hasta aqui na espalda. É muito difícil. Outra maneira de saber se está lleno é com os dedos acá na frente. Vou pôr meu dedo acá a ver se está úmido, se está lleno ou não. Isso é um sinal de que já está chegando hasta aqui na frente, na guata e na barriga de meu bebê. Agora, o sinal mais forte que deveria cambiar, se aún não conheces o processo, é acá em las piernas, porque se há um espaço onde temos escapes, é por aqui, por este espaço entre as pernas do bebê, entre la pierna del bebé de las piernas, este elástico de las piernas acá. Normalmente las fugas son por aquí. Empezó a quedar húmedo acá, yo cambio este pañal. ¿Por qué? El pañal no necesita estar totalmente lleno para que yo cambie. Por ejemplo, no debe estar en su totalidad de absorción, como de el inicio hasta la parte de atrás en la espalda, estar totalmente mojado. No necesita eso. Algunas veces muchas veces no va a pasar de llenar el absorbente todo, llena siempre la parte de la frente hasta el medio, un poquito atrás, pero la parte de aquí atrás en la espalda normalmente no. E assim revisamos, certo? Quando não conhecemos o processo, assim hacemos, revisando em las partes de las piernas, aí se está lleno ou não. Agora tu bebê está usando pantalão, certo? Não há que cambiar todo o pañal para revisar, pero sí o pantalão vas a necessitar sacar para poder sentir se está lleno antes que isso passe, porque se passa, lógico que vas a ver na roupa que está já mojada e não é a ideia. A ideia é cambiar antes que este pañal tenha escapes, certo? Agora, que eu posso fazer aqui, Daisy? Se eu estou conhecendo o processo, aún não sei. Isso, à medida que vamos vivendo, cambia totalmente. E cambia porque, como todo, agarramos experiência e também passamos por el processo de conhecer a nosso bebê. E que passa depois disso? Que eu vi que este tipo de absorvente, que eu mostrei aqui, que este absorvente del pañal me durou 2 horas. Me durou 2 horas. Este absorvente de 6 capas para mi bebê, em la etapa em que ele está, com a idade que ele está, com o flujo de mi bebê. Hoje, esto me durou 2 horas, certo? Pero eu queria mais horas de absorção. Me gostaria ter mais tempo entre um cambio de pañal e outro. ¿Es malo con 2 horas? No, pero normalmente una media es cambiar a cada 3 horas. Y entonces yo mamá pañalera, quiero tener más tiempo entre una muda y otra. ¿Qué yo puedo hacer? Yo voy a adicionar absorvente acá. Voy a adicionar un absorvente para que mi bebé tenga más, para que yo tenga más tiempo de absorción y que mi bebé pase más tiempo con este pañal. Hasta el momento de cambiar sin tener escapes, ¿cierto? En esta situación vas a adicionar otro absorbente acá. Puede ser este acá que es algodón. En otro video podemos hablar más de telas diferentes de absorbentes. Lo que significa que vas a necesitar utilizar un refuerzo.
o una combinación diferente. O sea, aquí vas a tener una combinación más. Y de esta manera vas a poner también en el bolso del pañal. ¿Por qué? Porque ahora pasó de la etapa de no conocer nada para saber que, mira, este absorbente para mi bebé sirve para 2 horas, así que voy a poner uno más porque yo quiero más horas. ¿Qué va a pasar si tienes 10 tipos de absorbentes diferentes? Va a pasar por este aprendizaje con los 10, hasta entender. Y otra cosa es que el flujo del bebé no es siempre igual. Eso no es algo que no va a cambiar. O sea, aprendiste una sola vez y no necesita cambiar. No, porque el flujo del bebé a medida que crece cambia. Y la combinación de absorbente igual vas a cambiar también. Vas a necesitar cambiar también, juntamente con el flujo de tu bebé. Ahora mira, tengo acá 2 absorbentes dentro del bolso para que duren más horas, ¿cierto? Y aquí dice, ¿cierto? Solucionado el problema. Sí, solucionado uno de los problemas. Sí, el problema es solo la absorción. Identificaste que te duró 2 horas y quiere más tiempo de absorción. Adiciona absorbente en este pañal, ¿cierto? Ahora un detalle importante, si vas a adicionar estos absorbentes en el pañal, es mirar siempre cómo queda el volumen de este pañal. Por ejemplo, acá vas a notar que va a quedar con más volumen el pañal. Y si este volumen queda cómodo en tu bebé o no. Porque no es la idea de utilizar el pañal. Claro que es porque son ecológicos, porque podemos lavar, reutilizar, por toda la economía, por todo el cuidado con el medio ambiente, por utilizar pañaleos sin químicos, totalmente no, porque se utiliza tela sintética, no es totalmente, pero de manera natural, con su bebé, ¿cierto? La idea aquí es esta es la idea, pero también que es importante es que sean cómodos. Preocupaciones que tenemos, mira, yo tengo una vida práctica y me gustaría que fuesen prácticos. Son prácticos, hay modelos súper prácticos que es igual a utilizar otro tipo de pañal. Para mí, que tengo una vida práctica, mis pañales son prácticos, ¿cierto? Hay mamás que prefieren los modelos más antiguos y utilizan los modelos más antiguos, pero a ella le gusta este tipo de pañal. A mí me gusta que sean prácticos y para nuestros bebés ponemos atención en que sean cómodos también. Porque si yo miro un pañal con el volumen demasiado, con la distancia entre las piernas muy grande y demasiado volumen que viene hasta aquí en las rodillas de nuestro bebé, por ejemplo, mira acá. Aquí ya viene casi en la rodilla el bebé, pero se nota que en el medio no hay mucho volumen, ¿cierto? ¿Se nota eso? No hay mucho volumen acá. Visiblemente no está incómodo para mí. Yo que utilizo hace 2 años, no sé para ti, pero también me puedes dejar un comentario qué te parece. Parece que se ve algo así de otro mundo o súper tranquilo aquí, tranquilo. Porque el pañal desechable con los químicos del gel queda con mucho más volumen que esto y queda como pesado y la guagua camina así con los químicos ahí. Aquí no cambia. Empezó a utilizar ahora y después de 2-3 horas igual va a estar aquí. Y para mí se ve súper, súper, súper tranquilo, cómodo. Se nota que hace como una V así. No está cuadrado, no está con las piernas abiertas así, que se nota que están súper raro, ¿cierto? Ahora voy a adicionar absorbente aquí para que puedas mirar y solo de mirar sentir cómo es esta diferencia. Cuando me refiero a que mira también con atención el volumen del pañal, ¿cierto? Y aquí salimos un poquito de a cada cuantas horas, pero todo hace sentido al final. Estamos igual hablando de horas también. Voy a adicionar otro absorbente acá. Voy a buscar uno que no sea tan grande, porque igual estamos utilizando un modelo recién nacido. Pero es importante que tenga
atención en esto al momento de adicionar absorbentes. Voy a poner uno acá, que es una tela que a mí no me gusta tanto. No voy a poner porque no puede tener contacto con la piel del bebé. Voy a poner otro. Mi bebé despertó. Esta acá es de bambú. Yo voy a adicionar uno de bambú, que es una tela que es más suavecita. Nota que no tiene mucho volumen, ¿cierto? No tiene mucho volumen, pero voy a adicionar en este pañal que estábamos utilizando como refuerzo. Y este es el pañal que ya viene con absorbente cocido. Pero noté que con 2 horas no son suficientes, ¿cierto? Estoy haciendo la demostración lo más detallado posible. Para acá, mira, este es más grande que el pañal porque el pañal está ya recién nacido. Entonces puedo doblar aquí en la frente del pañal, es una solución. Opa, es una solución hacer así, pero voy a adicionar uno talla recién nacido para quedar más justo con el ejemplo que estamos haciendo aquí. Voy a adicionar este de algodón, que es talla recién nacido. Mira, voy a poner aquí y ahora voy a vestir nuestro bebé y mostrar cómo quedó el volumen. Ahora seguramente con uno adicional me va a durar más de 2 horas, ¿cierto? Si esta tela está bien lavada, ya salió la capa impermeable que viene en los absorbentes, debería absorber súper bien y seguramente con una capa adicional durar más horas. Estoy aquí vistiendo nuestro bebecito, voy a mostrar luego cómo queda el pañal para que puedan ver la diferencia. Al momento de vestir, que yo siento es que ya hay una diferencia, ¿cierto? Hay una diferencia al momento de hacer el ajuste porque tiene más volumen. Y hay que ajustar mejor, ahí adaptar este modelo. Este muñeco también con las piernas no quedan abiertas, pero en la vida real, si utilizas un pañal con mucho volumen, yo voy a dejar una foto de mi bebé utilizando un pañal donde queda con mucho volumen de verdad. Y como yo no conocía, yo pensaba que estaba súper bien. Y yo veía a mi bebé, sonría y yo pensaba que estaba súper cómoda y algo raro, yo pensaba que sí, que estaba con mucho volumen, pero no tenía idea que tenía opciones de dejar más cómodo para ella. Aquí, mira nuestro bebé con este adicional. Acá queda con mucho más volumen, está como, se nota el volumen del absorbente. Si yo voy a hacer así con las piernitas, el modelo del muñeco ya hace así, ¿cierto? Pero en la vida real, como yo comenté, cuanto más absorbentes, más volumen va a quedar y las piernas del bebé más abiertas. En la parte de atrás también se nota que quedó con más volumen. O sea, eso aquí influye en la ropa que vas a utilizar, influye si vas a dormir con el pañal. Ese demasiado volumen también puede tener una diferencia entre la espalda y el pañal. Todo eso. Pero lo más importante es que, veis, yo utilicé 2 horas y noté que el absorbente solo me dura las 2 horas y yo quiero más. Y la pregunta aquí que debes hacer es, pero si yo adiciono este absorbente adicional, ¿mi bebé aún sigue cómodo? Porque de nada vale yo tener 3 horas de absorción, pero mi bebé quedar incómodo. Mi bebé quedar con demasiado volumen entre las piernas, que siente que están con las piernas muy abiertas. Y claro, cuando la guagua no camina, no gatea, aún no está muy chico, como 2 meses, 3 meses, no podemos ver si está con demasiado volumen, si está caminando así, porque aún no camina, ¿cierto? Pero podemos ver, es fácil de ver por la foto que yo dejé aquí. Voy a poner nuevamente de mi bebé utilizando un pañal que era demasiado volumen entre las piernas,
que yo pensaba que era bueno, pero hay opciones de dejar mucho más cómodo, que hacen este formato aquí, más ergonómico, más estrecho entre las piernas, con menos diferencia entre las piernas. Si tú tienes estas opciones, dejar con 2 horas y saber, estar segura que queda mucho más cómodo, o dejar con 3 horas de absorción, pero tener claro de que no está tan cómodo para tu bebé. Ahora, si sientes que adicionando un absorbente más, aún sí es súper cómodo, no se nota nada diferente en el volumen y que no está molestando a tu bebé, también es posible, ¿cierto? Aquí puedes trabajar mucho con los formatos de los absorbentes, por ejemplo. A mí me gusta mucho utilizar pré-doblados porque son los modelos que permiten más capacidad de absorción, menos volumen, secan rápido y son fáciles de hacer, y todos los beneficios de este tipo de absorbente. Y por esto a mí me gusta muchísimo. Por ejemplo, yo no utilizaría esto adicional, por ejemplo, que queda con mucho volumen. Yo utilizaría un pañal con solo uno pré-doblado de más capas, porque ahí doblado, este pré-doblado no se nota. Ahora, si yo junto un pré-doblado con otro individual con diferentes volúmenes, va a quedar más volumoso, más abultado, menos cómodo, ¿cierto? Y este es el proceso para la mamá y papá que no conocen o que no empezaron aún en la etapa pañalera ecológica y que van a pasar por este proceso de aprendizaje que yo comenté aquí, que é super natural, é super normal, e desta maneira vão conhecer como se hace, como saber cada quantas horas cambiar este pañal de tela de tu bebê. Déjame ver aqui se tenho algo mais. Pero ahora, Daisy, eu já passei por esse processo, eu sei quais são os absorventes que eu utilizo, estou provando combinações. Há ordem também para fazer estas combinações. E eu agora já conosco o fluxo de meu bebê, por exemplo. Todo cambia. ¿Por quê? Porque sabes que tu bebê hace mucho pipí por la mañana, por ejemplo. Yo sabía que mi bebé tuvo una etapa que hacía demasiado pipí en su primer pañal del día. Siempre había que cambiar con menos tiempo, aunque yo utilizara muchos absorbentes, los absorbentes más power, más con capacidad de retención muy alta. Esta hora era la hora del pipí, que yo conocía. Y hay una división, entonces los bebés hasta 3 meses utilizan más pañales porque hacen mucho pipí, hacen mucha popó. Después de los 3 meses también ponemos atención en las horas en que hace popó, en qué momento del día hace más pipí. Yo, por ejemplo, había notado que mi bebé hacía por la mañana. Hay bebés que pueden hacer en la noche o toda la noche hacen mucho pipí porque toman mucho agua. Esas cosas de observar nuestros bebés, que es natural, nosotras ya hacemos esto normalmente y con pañal de tela más. Y sabiendo de eso, vas a arreglar un pañal para esta etapa de la mañana, esta hora que hace más pipí, con más absorción, con más absorbentes, con absorbentes diferentes. Por ejemplo, no necesita ser con más de cantidad, pero con características de absorción mejores, porque sabes que necesita suplir, no sé, necesitas tener absorción suficiente para el flujo de tu bebé en aquel momento. Ahí queda mucho más. Como yo estaba hablando, cuando conocemos el flujo del bebé y los absorbentes queda mucho más fácil, porque así es solo adaptar la capacidad de absorción para tantas horas conociendo el flujo del bebé. Lo más importante aquí es saber que vamos a pasar por la etapa de conocer nuestro bebé, conocer los absorbentes y pañales y encontrar la rutina para que todo funcione muy bien. Si tienes alguna duda sobre al respecto de esto, de a cada cuántas horas, puedes dejar aquí abajo también tu comentario si te gustó este video.
y hasta el próximo video.